Buenas tardes, licenciada Verónica. Mi nombre es Caterina Barbecho, estudiante del noveno. El día de hoy le voy a presentar el producto final del proyecto número 3, el análisis del libro Verde fue mi selva, constituido por 3 cuentos: La guerra, la cacería, la búsqueda de la luna. Verde fue mi selva ha obtenido varios reconocimientos internacionales. Nacen de la imaginación de la ecuatoriana Edna Iturralde. Edna Iturralde nació en Quito el 10 de mayo de 1948, escritora de literatura infantil. Se casó a los 22 años. Lamentablemente, en 1982 se murió su esposo, ya siendo publicados 62 libros. Actualmente tiene 74 años y tiene 6 hijos. Iturralde dijo que regalaría su propio libro, porque se trata de un lugar de América Latina, o sea, el pulmón del mundo, es decir, la Amazonía. Si bien cabe recalcar que el día de hoy voy a hablar sobre los 3 cuentos. La guerra. La guerra es un cuento de origen achuar. La cultura achuar es una nacionalidad de presencia binacional compartiendo características culturales con los shuar, como la elaboración de la chicha, el agua de guayusa, elaborada por las mujeres para la eliminación de las impurezas del espíritu. La guerra nos va a hablar sobre una niña llamada Tetzem, a la cual no le gustaba la idea de que hubiera otra guerra. Entonces, ella pudo asegurar de que la palabra meset, guerra, fuera pronunciada por el brujo Camantán. Entonces, ella emprendió su camino hasta internarse en la selva. Una vez allí, se encontró con una sierva que la miró a los ojos dulcemente. Entonces la sierva exclamó: Tetzem, mi pequeña colibrí. Entonces, ella se puso a pensar: ¿sería posible que el espíritu de mi abuelita estuviera vivo? Pero claro, todos saben que el espíritu de los achuar se convierte en un ciervo. Entonces, Tetzem exclamó: no cuchirú, abuelita. Entonces, la sierva exclamó: puedo ver lo que sientes en tu corazón y lo que deseas hacer. Entonces, lo primero que le dijo es: tienes que encontrar a la palabra meser, guerra, y regresarla a su lugar de origen, porque solo los que le dieron vida pueden destruirla, aseguró la sierva. Entonces, la niña emprendió su camino hacia el punto de encuentro, hasta donde encontró a la bola roja de fuego. Entonces, la sujetó en su mano hasta llevarla a su lugar, punto de origen, donde al momento de ver, veía que la palabra meser se convirtió en un puñado de cenizas que se esparcieron por el viento entre las hojas. Al final todo terminó feliz sin que hubiera guerra. La cacería. La cacería es un cuento de origen shuar. Los shuar habitan en Sucumbíos, Morona, Santiago, Pastaza y Orellana. Se asocian por medio de lazos de sangre o formando familias o comunidades. La cacería es un cuento que nos va a relatar sobre Tucú, un niño el que era bien visto por los moradores del pueblo, la tribu, el orgullo de sus papás y los jefes brujos de la tribu. Tucú tuvo que salir de cacería un día solo. Entonces, en lo que caminaba lentamente, se encontró con unas huellas frescas. Entonces las pude examinar y comprendía que era de un tigrito. Entonces, hizo una reverencia a la cerbatana, Etza, el espíritu de la cacería. Entonces, él comprendía que si es que cometía un error, era tabú, prohibido, porque privatizaría de cacería a la tribu, o sea, pasar hambre.
Una vez encontrado a los bueyes, siguió su camino encontrando más bueyes feroces, pero esta vez con rastros de sangre. Entonces, a lo lejos pudo observar a un tigrillo con un cuyup, a una pava de monte. Entonces, lo siguió y hasta encontrarla en su guarida, pudo observar por qué el tigrillo no se la comía instantáneamente, porque necesitaba alimentar a sus crías. Era tabú matar a una hembra con crías. Entonces, los llevó hacia su cabaña, en donde danzó el baile del cazador. El cuento La barca de la luna. La barca de la luna es un cuento de origen secoya. Conciben el mundo en 3 niveles: mundo abajo, mundo presente y mundo celestial. Es donde habitan sus antepasados, animales, espíritus del bien y demonios. El cuento de la barca de la luna nos va a hacer referencia a María Piaguaje, una niña a la que no le gustó la idea de que tenían que abandonar sus tierras porque ya le pertenecían a otras. Entonces, María Piaguaje, hasta el anochecer, pudo divisar que la luna se había convertido en una luna nueva, en forma de cuerno. María Piaguaje dijo, ñañé, ñañé. Entonces, caminó lentamente y escuchó sorprendida a un muchacho que estaba en la mitad del río. Entonces le dijo, a mí me gusta hacer eso. Entonces María exclamó, ¿qué? ¿Qué te gusta hacer? Entonces dijo, jugar con los pies sobre el lodo. Entonces María le contó sobre el motivo por el que estaba triste a Ñeñé. Entonces Ñeñé, el hijo del rebao, tuvo una idea. Te llevaré conmigo en mi barca. Te llevaré al Matemo, el cielo superior, donde está mi guarida. Entonces María exclamó, ¿cómo? Pero si mi familia está aquí, no los puedo dejar solos. Entonces dijo, entonces me los llevaré a todos. Pero ¿cómo? Si es que son muchos. No importa, me los llevaré. Entonces María se puso de acuerdo con Ñeñé. Entonces quedaron en que la noche siguiente se encontrarían en ese mismo lugar. Entonces, María Piaguaje fue corriendo hacia su pueblo para encontrarse con su gente y contarles lo que había sucedido en el bosque. Entonces, los moradores la rodearon para ver si es que no le ocurría algo grave. Entonces, esta les contó sobre lo que había sucedido y estos les comprendieron. Entonces, ellos fueron donde el chamán, donde él les diría qué es lo que deberían hacer. Entonces, al oír el chamán lo que había sucedido, preparó el brebaje mágico y ayer se lo bebió todo y después dijo, si es que Ñeñé quiere llevarnos con él, iremos con Ñeñé. Entonces, Ñeñé a la noche siguiente los estaba esperando en la mitad del río, en lo que ya estaba todo listo. Emprendieron su marcha hacia el río. Entonces Ñeñé dejó ver su figura a la mitad del río. Primero fue María Piaguaje en subirse y después los demás moradores. Entonces cada vez y más se fueron alejando de las tierras de las que debían abandonar. Gracias.